la exposición bibliográfica y documental del patrimonio municipal y comarcal del sur de Gran Canaria, promovida por la Asociación de Cultura y Patrimonio de Canarias, Cupacán, en colaboración con diversas administraciones y entidades. La exposición fue inaugurada este martes 11 de enero con un acto dirigido por Antonio Francisco Santana Peñate, más conocido como Cuco Peñate, presidente de Cupacán, el cual comenzó haciendo una introducción a los objetivos y actividades de divulgación, formación, valoración y divulgación que realiza esta asociación. Seguidamente explicó las líneas generales de esta exposición itinerante, la cual está compuesta, por un lado, por libros y documentos bibliográficos, contando con la aportación de 6 municipios: Ingenio, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé, Mogán y La Aldea, del Cabildo de Gran Canaria, la Asociación de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una colección particular de guías turísticas. A ellos se unen diversos documentos archivísticos provenientes de archivos municipales, parroquiales y particulares, una muestra de fotografías históricas que cuenta con la colaboración de la Asociación de Genealogía e Historia Familiar y del Cabildo, así como una muestra de patrimonio audiovisual proveniente de fondos públicos. Sean bienvenidas todas las personas que están aquí en esta sala de recepción del Centro Cultural Federico García Lorca, que también acoge la sala de exposiciones Manolo Mer, donde esta noche vamos a darle la apertura a esta exposición itinerante, exposición bibliográfica y documental de patrimonio municipal y comarcal el sur de Gran Canaria. Inicialmente vamos a intentar dividir un poco esta intervención en 2 bloques. Uno primero está relacionado con la identidad de la asociación que fomenta y promueve esta actividad. Y en segundo lugar, un poco explicar las líneas generales de este proyecto expositivo. Luego trataremos de ver un vídeo también que tenemos de la edición municipal de Patrimonio Municipal y también haremos un pequeño reconocimiento y, por supuesto, dándole la palabra también a la autoridad local. Pues lo dicho, buenas noches nuevamente. La Asociación Cupacán, Asociación de Cultura y Patrimonio de Canarias, es una asociación que tiene sus inicios en unos paseos culturales que precisamente se dan aquí, en este municipio, y concretamente en el casco histórico de la Villa de Ingenio, en Ingenio. Y esa reunión que hizo un grupo de amigos para hacer un paseo cultural, reconociendo el patrimonio cultural de este territorio, centró su atención en lo que fue el señorío episcopal de Agüimes. Y con ello programó, diseñó 3 actividades como paseos culturales, invitó a una serie de personas a comunicar con cierta especialidad algunos temas que nos parecían relevantes, y entonces, bueno, pues comenzó ahí la actividad de este grupo, que posteriormente fue dando pie a la constitución de la asociación. Esta asociación tiene como fin básico el fomento y la promoción de actividades e iniciativas que siempre estén buscando el conocimiento y la puesta en valor de la cultura, el patrimonio y el paisaje a través de la actividad sociocultural, que es, digamos, el corazón del funcionamiento de esta asociación. Sin actividad sociocultural no tendría razón de ser este objetivo primordial de la asociación. Así, la asociación se plantea 4 tipos de acciones para realizar ese fin. Por una parte, tenemos unas actividades de divulgación, propiamente, básicamente motivadoras, actividades de formación, un poco para intentar
crear un cierto conocimiento en torno a la cultura y al patrimonio, y también la asociación sirve como instrumento para investigar acerca del patrimonio y también de la cultura y el paisaje. Hemos hecho alguna actividad también en este municipio al respecto en ese capítulo. Y por último, que es, digamos, el grueso de la actividad sociocultural de esta asociación, se basa en esta acción de valoración. Es decir, valorar es disfrutar de la cultura y especialmente del patrimonio cultural que, de alguna manera, atesora nuestro entorno más próximo. Con estas actividades, con estas señas de identidad, emprendimos las primeras jornadas de divulgación histórica, que de alguna forma lo titulamos de esa manera porque englobaba en ese titular todo lo que nosotros pretendíamos como acciones definitivas de la asociación. Y así, en el año 19-20, como antes comenté, hicimos unas jornadas con ese centro de interés, el territorio jurisdiccional del señorío episcopal de Agüimes, entre los siglos XV y XIX, 351 años de historia dan para mucho. Nosotros hicimos 3 jornadas, pero eso puede estar un año haciendo, ir revitalizando y comentando, analizando y comparando todo ese patrimonio que está ya afortunadamente escrito. Y luego, digamos, diseñamos en 3 paseos, se divulgaron 3 cuadernillos y además hubieron 35 ponencias entre los tres episodios, las 3 jornadas que constituyeron ese paseo. Una en Carrizal, fue la última, el 20 de enero del año 2020, la anterior en Agüimes, el 19 de noviembre, y el 18 que fue en Ingenio. De alguna manera, los primeros pasos de la asociación fueron estos, sin tener personalidad jurídica aún. Luego, como bien saben, pues a principios del año 20 comenzó esta pandemia que estamos todavía soportando, y eso, bueno, pues digamos, paralizó un poco la actividad, pero lo que hicimos fue pues crear una personalidad jurídica y nos convertimos en asociación durante ese periodo, y así ya en octubre del año 20 ya éramos asociación. A la vez estábamos ya planificando la segunda jornada, porque fue un reto que se nos lanzó estando nosotros en la última, en Carrizal, en la Casa del Obispo, pues Rafael Sánchez Valerón, en uno de esos alardes a veces de estar muy contento con lo que se estaba haciendo allí, pues digamos que nos retó a que había que darle continuidad en este pueblo, en esta villa, a este tipo de actividades. Y entonces, bueno, pues ya nos pusimos en marcha y de alguna manera se constituyó la asociación, y eso fue óbice para decir, ¿vamos a continuar con más programas aquí o vamos a intentando acercarnos un poco a las zonas más próximas, que también hay un gran patrimonio que ver? Y así nos desplazamos a la comarca de Tirajana, fuimos a visitar a doña Elena Espino Santana, concejala de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, y allí encontramos el apoyo, el impulso suficiente para darle paso a esa segunda jornada, que de alguna manera, bueno, perdón, estaba mirando por aquí, a esas segundas jornadas que de alguna manera fueron el germen para que esta actividad que vamos a ver hoy, la exposición, también tuviera su curso. Durante la primera jornada, esto representa un poco el cuadernillo que se hizo para Ingenio, fue el primero que hicimos, un poco así muy doméstico. Pusimos en el cuadernillo esta imagen, que es una imagen clave para la historia de la villa de Ingenio. En ella se representa parte de lo que es el ingenio azucarero de la Vega de Guatona y su elemento más importante, que es el molino. Hasta
hasta el año 91, incluso en el año 97, ahí tenemos publicaciones que todavía se pensaba que el molino que molía la caña de azúcar era un molino de tipo que se denomina de tipo de sangre, es decir, arrastrada, de alguna forma los rodillos, la fuerza motriz la ejercían los animales. Y de hecho, ese monumento que Manolo Mer en su momento hizo, lo concibió así, con dos extensiones que proporcionaban la fuerza motriz para que se moviera un husillo, y ese husillo mueve esos rodillos. Gracias a la investigación que se hizo por parte de Felipe Enrique, Martín Santiago y Rafael Sánchez Valerón, hoy cronista oficial de la Villa de Ingenio, esa investigación fue clave, marcó un antes y un después en la historia del sur de Gran Canaria, porque concebir que en el sur de Gran Canaria ya por lo menos se catalogara un ingenio de azúcar y se localizara y se ubicaran sus vestigios, eso tiene una importancia, una relevancia supina, porque hasta ahora solo los conocemos de Telde hacia arriba. Entonces, bueno, pues, que tener digamos, la identidad, ingenio y de dónde, y qué era y cómo funcionaba. Un ingenio azucarero es un conjunto que tiene ese molino representado ahí, eso es un esteo, el que porta el agua, venía desde el Albercón, pasaba por detrás de la iglesia y llegaba allí a la zona donde está hoy el Parque Néstor, y ese vertido de agua hacía mover ese rodezno, una rueda ahí circular, y es con un husillo se procedía de alguna manera a todo ese artilugio que de alguna forma se llama ingenio, junto con luego una casa donde se prensa para sacar todavía más jugo, y luego otra casa donde se purga ese jugo, y otra casa donde se refina, y así sucesivamente. Todo eso es un complejo azucarero que es la riqueza histórica que tiene esta Villa de Ingenio. Y afortunadamente estos dos investigadores han puesto ahí, negro sobre blanco, la piedra de alguna forma más importante de este conocimiento. Pues bueno, un agradecimiento, y sobre todo también a la chica que hizo, que precisamente vive en la calle del Molino, la ilustración de la idea que está de alguna forma ya catalogada. Por tanto, el molino hidráulico, el elemento motriz del ingenio de la Vega de Aguatona. Con lo cual, a lo mejor en el futuro, ese monumento tan bonito que hay en la entrada de Ingenio, que es esta parte de los rodillos, igual en el futuro pues, se le puede colocar allí lo que posteriormente se colocó en el escudo heráldico, porque el escudo heráldico de Ingenio hasta el año 2013 se concebía todavía como un molino de fuerza motriz llamado de sangre, no un molino hidráulico. Y afortunadamente la investigación es por eso tan importante del patrimonio cultural, que hace que, bueno, pues la investigación proporcione a nosotros la cultura suficiente para entender nuestro pasado con cierto rigor. Bien, eso fue lo que hicimos un poco en las primeras jornadas. Y claro, ya nos encantó, y como antes había comentado, pues ya pasamos a la segunda, y en la segunda pues hemos concebido ya 4 paseos. El día 22 tenemos el cuarto en Santa Lucía, de Tirajana, y se termina con una conferencia el día 19 de mayo en el Cine de Sardina, porque la conferencia se titula La parroquia de Sardina, un apunte histórico, porque dentro de la asociación está Aurelio Torres Santana, que es un chico que tiene muchas ganas y mucho material para comunicar, y en este caso hemos leído el trabajo que tiene para Sardina. Es un trabajo casi inédito y muy bueno, y lo va a exponer en esa conferencia que cierra la segunda jornada de divulgación histórica comarca de Tirajana. Dentro de todas estas actividades de esta jornada surgió la idea de hacer una exposición.
Entonces, que inicialmente pues iba a ser solo reducida al ámbito de los 2 municipios de la comarca de Tirajana, pero ¿y por qué no invitamos a Ingenio y a Agüime, que ya estuvimos allí, la gente quería ver materiales? Pues bueno, eso hizo que contactáramos con Ingenio, contactáramos con Agüime, se sumaron al proyecto y ya por extensión el sur de Gran Canaria, Elena nos empujó también y llegamos a la aldea que también acogió y por último Mogán, que en un mes fue al final, hicieron todo el trabajo, que yo siempre se lo agradecemos a Consuelo, que está aquí, que hicieron todo el trabajo que hicimos los demás mucho tiempo, ella lo hizo rápidamente. Entonces, bueno, pues llegamos a esa exposición, hacer una exposición entre los 6 municipios del sur, más la colaboración de instituciones, personas particulares, entidades, para darle la riqueza necesaria. No fue fácil, y entonces, pero bueno, gracias a la colaboración de casi todas las personas que pudieron participar, pues se consiguió. El objetivo está claro, era poner en valor todo eso que está por ahí repartido, reunirlo y darle visibilidad. ¿Para qué? Para valorarlo. El objetivo de la asociación es darle valoración al patrimonio cultural. Por tanto, ya ese primer intento a todo el mundo le satisfacía y fue simplemente después ir creando una especie de consenso para darle contenido, qué tipo de libros, qué tipo de documentos, cómo los presentamos, dónde los presentamos, todo eso que forma parte de la gestión y de la planificación se le fue dando forma. Nada estaba inventado, o sea, todo estaba por hacer y entonces, bueno, pues fuimos poco a poco construyéndolo. Hasta el cartel también, una idea en la que de alguna manera se conforma todo lo que es el arco del sur de Gran Canaria con una foto del bien de interés cultural que sobresale o que nos pareció de más interés exponer en la misma. Por tanto, ya el cartel nos dice que aquí hay una identidad. El sur, por sí mismo, ya tiene una identidad bioclimática, tiene una entidad orográfica. Siempre me gusta recordarlo porque decía el cronista oficial Francisco Suárez Moreno de la Aldea, decía, es que hasta somos un poco más oscuros. Y es cierto que el color también nos identifica un poco. Bueno, ¿qué hay en la exposición? ¿Qué hay en la exposición? El contenido de la exposición tiene 4 tipos de documentos. El primero son una reunión de libros en los que cada municipio, de forma comisariada entre la asociación y la aportación del municipio, hemos llegado a un acuerdo, mira, ¿están todos los que deberían estar? A lo mejor no, pero tampoco nos da el expositor para mucho más, son 17, 20 libros y hemos recogido lo que hemos creído más interesante. Luego tenemos una serie de documentos, tanto civiles como eclesiásticos, que nos aportan cierto contenido de hitos históricos que han sucedido en esos territorios y que merece la pena, pues de alguna forma, reconocerlos como algo identitario, ¿no? Por otra parte, fotografías históricas. Hemos contado en este caso con la colaboración de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía y su organismo autónomo, que es la FEDAC, que tiene un fondo de fotografía histórica aportado por todos los municipios, y eso es importante decirlo para que sepan que eso es un fondo de todos nosotros y que en cualquier momento debemos tener la suficiente agilidad como para darlo a conocer muchas más veces de lo que lo hacemos, porque son fotos que están ahí y para usar, ¿por quiénes? Deben usarlo un poco, pues eso, exponerlo cada cierto tiempo, hacer exposiciones itinerantes de este tipo y que las fotos circulen, porque la foto llama mucho la atención a la gente. En cada foto hay un estudio de sociología. Entonces, bueno, pues ahí puedes hacer muchos comentarios. En esta ocasión, en Ingenio,
pretendíamos que la exposición, que en principio tenía 74 fotografías, estuviese completa, porque la sala es inmensa, es inmejorable para exponer cualquier cosa. Entonces, bueno, pues teníamos esa intención. No ha podido ser por unas incidencias que ha ocurrido con el material, y la FEDAC en este caso se ha disculpado en ese sentido. Hemos contado con la colaboración de la Asociación de Genealogía e Historia, y nos ha cedido parte de un fondo que tenían fotográfico y que ya han exhibido en Santa Lucía, también exhibieron en El Tablero y también exhibieron en Agüime. Por tanto, ahora ya se exhibe en Ingenio también, y bueno, con eso ya se cierra un poquito el círculo. Bueno, hay más sitios donde llevarla. Pero bueno, le hemos dado paso también a esa asociación y colabora también, igualmente. Y por último, un audiovisual. El audiovisual ha sido un poco, pues, reunir una serie de secuencias que forman parte del patrimonio. Los municipios, cada uno ha aportado un pequeño audiovisual, y nosotros lo hemos conformado hasta llegar a una edición que le llamamos edición Cupacán, de 80 minutos, donde temas tan relevantes como películas que nos acercaran al cultivo del tomate, a los inicios, a las primeras imágenes que hay de ese cultivo, o las primeras imágenes que hay, en este caso del 35 creo, hay un pequeño corto de Licot, un chico con 14 años hizo ese documental sobre el cultivo del plátano, del cultivo del tomate del año 43, y todo esto son fondos que hemos recogido, que nos han cedido Filmoteca Canaria, del Gobierno de Canarias, el Centro de la Cultura Audiovisual del Cabildo, y todos los centros municipales que han colaborado fantásticamente para hacer esa película, esa edición que se puede ver. Tenemos una sala especial ahí para verla tranquilamente, e incluso podemos quedar 2 o 3 y la vemos con tranquilidad y comentarla. Esos 4 documentos están en estas 3 zonas. La zona expositiva, bibliográfica y documental, tiene 9 expositores, 6 vitrinas, y comparten también los municipios un panel para colocar allí también información. Por tanto, cada municipio ahí tiene un pequeño espacio cultural para dar a conocer un poco ese patrimonio que todos agradecemos que esté expuesto. Y luego la zona fotográfica y la zona de proyección audiovisual, que tiene 80 minutos. Bien, esto es una vista de un expositor municipal, en este caso Mogán, pero bueno, son todos, tienen la misma disponibilidad, una vitrina, un expositor y un panel. Y bueno, en este caso ahí hay un roll-up que da idea de cómo funciona cada municipio. Los 6 de los 3 restantes, hasta llegar a 9, uno pertenece al Cabildo, otro pertenece a la Junta de Coronistas Oficiales de Canarias, que también hace una edición anual y nos los han cedido para que esté presente en la exposición. Y por último, uno de guías turísticas, pero no las guías turísticas al uso que nosotros conocemos por ahí, tipo folleto, sino guías turísticas de identidad bibliográfica tipo novela, tipo revista, y especialmente caracterizadas por su aspecto histórico. Y ahí vamos a ver cosas, son verdaderas joyas bibliográficas que nos ha prestado voluntariamente Miquel Jorge. Entonces, pues, lo agradecemos bastante. Entonces, aquí vamos a ver los documentos bibliográficos, todos los municipios que han colaborado y lo que les acabo de decir. Ese tipo de libros, 9 expositores, sí, por favor, la otra. Y en las vitrinas hemos colocado, pues, esos documentos que cada municipio ha creído que son de interés. Por ejemplo, ahí este es el de Ingenio, y ahí luego
Emilio nos va a hacer un comentario acerca de todo el material que hay aquí. También la exposición fotográfica. Esa fotografía es, digamos que puede ser, si todos fuésemos a leer una fotografía ahí, esa fotografía sí que tiene un trabajo, digamos, sociológico importantísimo. Los personajes, sus formas, hay en este caso una especie de homenaje a los fotógrafos más recientes históricos de todo lo que es el sur de Gran Canaria, entre ellos a don José Guerra, recientemente nos ha dejado, a Robaina, a Viera, toda esta gente que tiene unos fondos fotográficos importantísimos y que deben estar muy conservados, porque ahí está el relato visual y la fotografía es básico para valorar el patrimonio. Bueno, pues esta es un poco la FEDAC y esta es la de esta asociación que nos lo ha prestado. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esos son los vídeos y las entidades que han colaborado. Siguiente. Y bueno, llegamos un poco al capítulo. La asociación no podría hacer esto, por supuesto que ni sumando 3 más 3 de forma solitaria, imposible. Se ha encontrado en las instituciones, en las entidades, en las personas, en entidades privadas, pues una colaboración excelente. Así ha encontrado en el Ayuntamiento de San Bartolomé y en la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria fondos económicos para poder realizar la jornada, toda la jornada. Solo que el Cabildo en este caso nos ha financiado para hacer la exposición, digamos, algo más uniformada, en el sentido de que hay un expositor igual para todos, una vitrina igual para todos, y eso le da un poco una cierta relevancia, es más compacta, ¿vale? Pero bueno, gracias a esta colaboración, nada se hace sobre la marcha. Todo cuesta convencer, porque este proyecto ha costado convencer a muchas instituciones y entidades para que lo vieran, porque inicialmente no se concebía. Pero bueno, luego han visto que era posible y así fue. Y luego el resto, Ayuntamiento de Santa Lucía, fantástico, nos ha proporcionado muchísimas cosas de infraestructura, de personas que han colaborado, y Alejandro, que es un fantástico colaborador. En fin, la Consejería de Industria se hizo cargo de la fotografía que presenta la FEDAC. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos ha dado 4 libros. La Junta de Cronistas nos ha cedido todo el material que tenía. La Consejería de Cultura nos proporciona varias cuestiones. Una de ellas es los medios técnicos, la televisión para poder proyectar, durante 6 meses vamos llevando esa televisión que luego pueden ver a todos los lugares donde la exposición se mueve, y al departamento de ediciones que nos regaló a la asociación todos los libros que ustedes pueden ver ahí en ese expositor y que podrán disfrutar cuando quieran. Y el Gobierno de Canarias, Filmoteca, las entidades privadas y personas en particular, como antes dije de Michel, las parroquias del sur de Gran Canaria, que siempre se han mostrado abiertas a contribuir con los espacios. Nosotros vamos a las iglesias a hacer las charlas, la verdad que todos son facilidades de siempre. Y por último, la asociación que antes no nombré, las concejalías de cultura de los ayuntamientos, desde la aldea hasta Ingenio no cultura porque tiene otro nombre, se llama Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural, pero el resto sí se llaman cultura. Todo ha sido siempre mucha disponibilidad
y mucha atención. Hasta el punto que también se han encontrado, todas estas concejalías se han encontrado en momentos de colaboración, por ejemplo, el traslado de la exposición de Maspalomas aquí, a Ingenio, hay una colaboración estrecha entre las concejalías respectivas. Y por último, nombrar el foro de coordinación. Ahí hay muchísimas personas, todas están conectadas con una especie de documento que se va pasando de uno a todos sobre la planificación, sobre la organización y sobre todo las cuestiones que están relacionadas con la exposición. Por tanto, esto es la exposición, digamos, a grosso modo, y no tenemos otra cosa que agradecimiento a las instituciones que hemos nombrado, y en nombre de ellas, y porque estamos aquí y porque estamos acogidos y hospedados ahora en la Villa de Ingenio, queremos ceder la palabra a la alcaldesa, doña Ana Hernández Rodríguez, que desde el primer momento en que la asociación vino a hacer una visita protocolaria al Ayuntamiento de Ingenio, ha estado con total disponibilidad para poder realizar proyectos y, de hecho, alguna cosita ya hemos avanzado. Lo que pasa es que como va todo en el tiempo, las instituciones funcionan así un poco, la sociedad civil va un poco más deprisa. Y bueno, estamos muy agradecidos, Ana, que nos hayan acogido y hospedado en tan buen sitio para que el pueblo de Ingenio, desde el Burrero a la Pasadilla, desde el Mondragón hasta Guatona, disfrute durante 20 días que va a estar la exposición aquí, se acerque, mire los libros que le identifican y bueno, se pasen un ratito agradable. Tienen la palabra. Muy buenas noches. Y después de escucharlo, me parece que, bueno, lo que traía preparado lo voy a, por supuesto, a leer, porque al fin y al cabo soy persona de que prefiero leer y transmitir algo bien que no decir algo que pueda no ser exactamente lo que quiero trasladar. Y quiero, primero que nada, agradecerle a Cupacán, en concreto, bueno, pues a Cuco, pero a todas las personas que forman Cupacán, pues toda la labor que están realizando en este sentido culturalmente, pero sobre todo en la difusión. Y, por supuesto, dar la bienvenida a cada uno de los representantes de los distintos municipios que hoy nos acompañan. También aquí vemos al director general de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, así que bienvenido también a tu pueblo, porque al fin y al cabo es tu pueblo, y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a este lugar tan importante para mí, pero bueno, sobre todo para todas las personas amantes del patrimonio cultural, ¿no? La exposición que vamos a ver, la exposición bibliográfica documental, ya la ha un poco comentado en este caso Cuco, y desde el punto de vista, bueno, pues el patrimonio documental nos distingue y nos da identidad. La riqueza del patrimonio bibliográfico y documental que se guarda en los archivos, en las bibliotecas, no se difunde como se merece, por lo que su valor como testimonio de nuestra historia y nuestra cultura no es apreciado como se debería. Las administraciones debemos mejorar en ese aspecto y comprometernos a su difusión, mucho más de lo que lo hacemos. El patrimonio documental no está formado solamente por documentos del pasado remoto o cercano, también los documentos actuales, los digitales, que son los futuros fondos patrimoniales, deben preservarse. En 1992, la UNESCO, para evitar la creciente pérdida de memoria cultural, lanzó el programa Memoria del Mundo, dedicado al conocimiento y a la difusión del patrimonio documental de la humanidad. Y ahí se recoge este párrafo. Si la piedra, el papel y el pergamino son los guardianes de nuestro legendario pasado, el mensaje de los documentos audiovisuales
y ahora de los documentos electrónicos y digitales se han convertido en el testimonio de nuestro tiempo y de nuestro futuro. La visión que la UNESCO tiene del patrimonio que el patrimonio pertenece a todos y a todas y debe ser conservado y protegido para el beneficio de la humanidad. La preservación del patrimonio documental no puede dejar de asociarse con la del patrimonio histórico en su conjunto. Y cuando hablamos de patrimonio de ingenio, nos trae a nuestra memoria aires de nuestra infancia, nacidos y criados al socaire de sensaciones, emociones y sentimientos guiados por los olores al pan de puño, a cerones, cañas, a palmas, a las pitas, pero sobre todo un ingenio al calado, siempre tejiendo calado, nuestras principales señas de identidad, pero también a nuestros gentilicios, los cochineros. Voy a citar a nuestro cronista oficial, a don Rafael Sánchez Valerón, que decía: los cochineros del ingenio fueron un sello de identidad de una profesión que el paso inexorable del tiempo hizo desaparecer, pero que ha dejado en los habitantes de nuestro municipio un gentilicio que, si bien en otra época anterior pudo ser peyorativo, hoy es altamente valorado. La Villa de Ingenio tiene un vasto patrimonio tangible e intangible que, en unión de esta administración de la que estamos hoy aquí, estoy yo representando, y de diferentes colectivos que a través de múltiples actividades nos permiten reconocer, conocer y difundir la riqueza patrimonial arqueológica, arquitectónica, artística, geológica, etcétera, que existe. Muchos bienes han sido considerados primero de interés turístico, antes que patrimonio cultural, por lo que desde el grupo de gobierno que presido y a través de la Concejalía de Patrimonio Cultural y Etnográfico que gestiona el concejal Ramón Tejera, que también presente, compañero, se están haciendo los esfuerzos posibles para que esta situación se revierta en los próximos años, con lo cual muchos de los elementos que ahora solo son tenidos en cuenta como un recurso para visitantes se retomarán como integrantes de un legado de nuestra identidad canaria y referentes culturales para las nuevas generaciones. Como reflexión, considero que es hora de aunar esfuerzos con sensibilidad y compromiso, poniendo en valor el reconocer, conocer, conservar y difundir nuestro legado en aras de que se convierta en referentes identitarios. No me queda mucho más que decir. Muchas gracias de nuevo a Cupacán y a todas y cada una de las personas colaboradoras de este proyecto, pero además invitarles a que sigan trabajando en la medida que de nuestras posibilidades. Ahí estaremos y, como digo, darles la bienvenida a la Villa de Ingenio. Muchísimas gracias. Bien, seguidamente, como está aquí expresado, vamos a ver un vídeo que proyecta un documental realizado por David J. Nieves Cabrera en el año 1952. Ya tenía unas pequeñas productoras y realizaba este tipo de trabajos para noticiarios y, en fin, ya empezaba un poco a vender ese producto, un hombre adelantado a su época. Hizo también otra película fantástica que recoge el germen de lo que es hoy el emporio turístico de Gran Canaria. Se llama Paraíso en el Atlántico, la pudimos ver en Maspalomas y es una película muy interesante porque recoge las raíces de lo que conforma hoy la historia de la terciarización de la economía canaria, es decir, pasar de una sociedad tradicional a una sociedad de servicios. Se recoge perfectamente en esa película. Es un autor que la verdad que tuvo una carrera muy interesante y hoy vamos a ver esa película que está rodada en un día de fiesta de San Pedro del año 52
Y algunos niños de los que están ahí, que vamos a ver por esas calles en la plaza, en la calle Ramón y Cajal, donde se va a ver perfectamente la feria, y esas estampas del sequero, del molino, en fin, hay muchas cosas que ver en esa película. Seguramente daría para un foro interesante, y uno de esos niños que está por ahí, vamos luego a hablar de él, porque tenía 5 años cuando estaba correteando por esa plaza y alrededor de los juegos que había por allí, y especialmente también con las vacas, porque a él le gustaban mucho estas cuestiones. Así que, compañero, cuando pueda proyectar. De la isla de Gran Canaria, a 25 kilómetros de la capital, se encuentra el pueblo de Ingenio. Su blanco caserío aparece situado en un alto. Las casas, de estructura típica, rodean el esbelto templo, patrona de Ingenio. Ingenio es un pueblo rico, de costumbres patriarcales, religioso y de extrema laboriosidad. En su término residen los más bellos e interesantes exponentes de artesanía. Estos molinos, situados en la parte alta de Ingenio, nos recuerdan estampas de nuestro Don Quijote. Después de las fiestas de la Candelaria, ocupa lugar preeminente
la de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Con este motivo se traslada a Ingenio una serie de puestos ambulantes de chucherías y baratijas, ruletas, turroneras, números de diversiones, etcétera, etcétera, que nunca faltan en estas fiestas populares, esencialmente típicas, que tanto atraen a los habitantes del pueblo y a muchos forasteros. Tierra donde nací yo, donde me durmió mi madre, cantándome. Ingenio, que como hemos dicho es un pueblo muy laborioso, vive de su agricultura y de su ganadería. Contemplen el panorama que ofrece la feria de ganado, una de las más importantes de la isla. Aquí se han reunido más de 1000 ejemplares. Ellos hablan muy alto del ilustre ayuntamiento de este pueblo de Ingenio y de su celoso alcalde. Ved cómo la vecindad de este pueblo de Ingenio y de otros limítrofes contemplan estacionados esta auténtica feria en la que se hacen grandes transacciones. El Ayuntamiento de Ingenio y el Cabildo Insular de Gran Canaria otorgaron con este motivo valiosos premios. Entre tus besos que sabe añíspero y a romero. Un detalle importante de la feria fue el momento en que la procesión con los santos San Pedro y San Pablo y la Virgen de la Candelaria llega al lugar de la feria. Contemplad un desfile de reses, espléndidas vacas lecheras, sementales, caballos y hasta algún que otro. Y a la hora de la suelta. He ahí uno de los auxiliares recogiendo las monedas. Isla de la Gran Canaria, donde mi madre nació, donde nacerán mis hijos. Otra nota simpática de estas fiestas populares patronales es la astucia, la nobleza y la caballerosidad. En este de tanto arraigo en las islas, se tiene con orgullo la pila. La cámara recoge instantes decisivos, agarradas, burras, agachadillas, revoleadas, chasconas y palmadas. Dueño de mis amores, la reina del ay, 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 cuando vienes del campo, vienes airosa, vienes encarnadita. El vestido de la que coge una bella estampatica. Un conjunto de cuerdas, el trillo canario, hace de guía al toque de las melodías isleñas. Mentira, niña, eso es mentira. Que una pulga saltando no lo rompía, mi niña no lo rompía. Aquí se interpreta la sugestiva seguidilla, danzas, giros y cadenas, no faltando la copla melodiosa de este aire canario tan movido y tan alegre. Cansada, llévame amiga de madrugada, plataneita linda, la que nos brinda ricos dulzores, dueño de mis amores, la reina del Batanal. Yo tengo un novio
Estos aires canarios han sido interpretados por la agrupación folclórica Gran Canaria, adheridos a la obra sindical de educación y descanso. Esto es un texto cinematográfico bueno, que requiere un fórum para hablar de él. Si quitamos un poco esa voz un poco rechinosa y tal, podríamos comentar cosas, pero bueno, la película es así. Y quizás las estampas es lo que más importante ofrece como documento de patrimonio de este municipio. Bien, decíamos antes que había un niño por ahí en esas calles, en la fiesta. Ese niño tenía 5 años ya y bueno, ya se le veía venir que tenía mucha afición por la cultura y el patrimonio de su pueblo. Fue creciendo en ese ambiente y, lógicamente, valorándolo. Aunque su carrera profesional luego pues, se dedicó a la docencia y pudo, de alguna forma, interpretar todo ese conocimiento que él poseía acerca del entorno y que posee, fue disfrutado por todo el alumnado que de alguna manera al que le impartió clases y al que no era alumnado porque siempre ha tenido conocimiento para repartir y la gente le demanda información porque además es muy didáctico. Estamos hablando de Rafael Sánchez Valerón, del escritor, que tardíamente comenzó a redactar crónicas e historias de este municipio, con, digamos, la característica que siempre a él le caracteriza, valga la redundancia, de ser muy riguroso. No se puede hacer nada si no hay una fuente primaria, si no está el dato contrastado, en fin, digamos, su metodología, y esa metodología ha llevado pues eso, a tener unos textos que hoy son, digamos, las piedras filosofales de la historia de Ingenio. Por una parte, que antes vimos, ese origen y desarrollo de Ingenio del siglo XVI, y luego otros libros que luego Aurelio va a tener a bien comentarnos. Nuestro reconocimiento de la asociación a Rafael Sánchez Valerón por todo eso que ha dado al patrimonio cultural de la villa. Ahí lo vemos en el puente, debajo del puente, una excursión que hicimos Paulino, él y Medina le hicieron una foto, y ahí está escudriñando las piedras que hay debajo del puente, en el puente, a ver el estado en el que estaban y cómo, de alguna forma, había que mantenerlo. Es decir, su inquietud siempre ha sido algo que le caracteriza, ¿no? Pues, por tanto, para nosotros, la asociación tiene a bien hacerle este reconocimiento a Rafael Sánchez Valerón. Y a continuación, ya vamos a hacer el paseo. Antes he dejado para el final a las personas que están aquí presentes, que han sido pieza fundamental para que la exposición fuese adelante. Son las personas que además presentan en la exposición todo su contenido y nos ilustran a los que visitamos la exposición de todo ese patrimonio cultural que atesoran los municipios. Por una parte, tenemos en San Bartolomé
a dos personas que siempre han estado con nosotros. Una, voy a seguir el orden para no equivocar nada. Disculpen un segundito. En Agüime generalmente está con nosotros Fernando, que no ha llegado, por tanto no podemos esperarle. Nos hace el comentario generalmente de todo el patrimonio que está representando al municipio. En Ingenio siempre nos acompaña Emilio. Muchas gracias, Emilio. Trabaja en el archivo municipal y maneja muy bien todo lo que es el fondo documental, y los documentos que están expuestos nos lo va a hacer una valoración y un comentario. Gracias, Emilio. También va a hacer en el comentario del compendio bibliográfico que hay de Ingenio Aurelio Torres, que ya se estrenó el otro día en Mogán, en Maspalomas, y nos ha gustado muchísimo ese comentario que ha hecho allí acerca de toda la bibliografía que hay de Ingenio presentada. Luego pasaremos a ver Santa Lucía. Santa Lucía, Yaisa Pérez Alba, concejala de Cultura y además una entusiasta de todo el patrimonio cultural. Ella misma ha tomado las riendas junto con Leandro de hacer los comentarios de su municipio, del patrimonio cultural que hay en el municipio, cosa que le agradecemos a ambos. Y luego en San Bartolomé, de Erika Rodríguez Artiles, que trabaja de archivera en el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, que para nosotros ha sido un descubrimiento, porque con su didáctica hemos entendido siempre muy bien todo ese patrimonio que nos trata de comunicar, junto con Carolina González Francés, que hoy está indispuesta, no puede venir, pero que también, bueno, es una firme baluarte en la exposición. Luego pues nos quedaría la parte de Mogán la Aldea, y generalmente viene Tino, pero hoy está también Paco, y junto con su concejala Consuelo Díaz León, que están siempre dispuestos para trabajar en favor de la exposición. Francisco Suárez Ramírez trabaja también en el archivo de Mogán. Y si creo, no me corrige, pues creo que más o menos están todos nombrados, y nos queda una primera parte que vamos a hacer novedosa, porque estando en la sala Manuel Omer no podíamos desaprovechar la oportunidad de que Francisco Hernández Artiles, asociado de Cupacán, nos va a hacer un comentario bajo el epígrafe Ver un cuadro. Vamos a ver un cuadro de Manuel Omer para abrir un poco la exposición allí, y bueno, el compañero Pancho pues se ha brindado inicialmente, y creo que es la mejor persona, porque además él es una persona con muy ducha en todo lo que es el campo de las artes plásticas, y bueno, vamos a intentar de que nos comunique lo mejor posible dentro de la pintura, de la obra pictórica de Manuel Omer, pues ese cuadro Gánigo de la Paz. Y he dejado para el final pues el agradecimiento que tenemos a Ramón Tejera, que ha hecho un esfuerzo tremendo aquí para que estemos cómodos, para que la asociación esté aquí a gusto, y además haga pues eso, un trabajo aquí de divulgación del patrimonio lo mejor posible. Muchas gracias, Ramón. Pues Pancho, cuando quieras te acompañamos. Manuel Omer, porque ya muchos de los que estamos aquí no solamente sabemos quién es, sino que además fuimos sus amigos, sus compañeros de juerga, visitábamos su casa,
íbamos, yo al menos iba con él a pintar a Guayadeque, él por un lado haciendo unas maravillas y yo unas porquerías que dan miedo, ¿no? Pero disfrutamos de su compañía mientras estuvo vivo, pero realmente yo no soy un experto como para estar comentándoles un cuadro, así que la parte técnica yo no la voy a comentar demasiado. De hecho, intenté recurrir a otra persona, a Iván Falcón, pero no ha sido posible por cuestiones personales, ¿no? Bien, pues la sala tiene por nombre Manolo Mer. Se trata de Manuel Hernández Caballero, que un buen día decidió coger esas tres palabras y aplastarlas todas, y a modo de acrónimo formó la palabra Merck, M-R-C. Y todos nosotros le llamábamos, lo conocíamos en todos sitios como Manolo Merck, que no deja de ser una redundancia, ¿no? Es como decir Manolo, porque adentro de Merck está la palabra Manolo, pero es como está en todo el imaginario colectivo de este pueblo. Manolo nació un poquito más arriba, aquí en el barrio de Los Molinillos. Era un día 1 de mayo del año 47 y desgraciadamente falleció muy joven, no había cumplido los 49 años. En el año, creo que fue, tengo una chuleta por aquí, porque me olvido de cosas, yo soy como Ana, que también prefiero tener las cosas recogiditas aquí, por si acaso. En el año 96, quienes lo conocimos sabemos que era una persona, un trabajador incansable. Él era licenciado en Bellas Artes, diplomado como profesor y maestro de primera enseñanza, que traducido a lo de hoy pues sería un maestro de primaria. Y era una persona incansable. Aparte de su trabajo docente, era un trabajador constante. En su cabeza continuamente estaban bullendo ideas de todo tipo que trataba de plasmar utilizando la multitud de técnicas que conocía, de dibujo, de pintura, de cerámica incluso, que nunca pensé que fuera él a usar la cerámica, de decoración, de escultura. Todas las ideas que se le ocurrían trataba de llevarlas a cabo, o bien él personalmente, o bien sus proyectos lo ponía en manos de terceras personas. Y siempre había un nexo de unión entre sus trabajos y su tierra canaria, su barrio del Sequero, su casa, una casa que construyó, que fue una maravilla y que desgraciadamente no se pudo, creo, conseguir para este municipio, su barranco de Guayadeque, al que adoraba, la playa del Burrero. Pero también hay que resaltar la pasión que tenía Manolo por estudiar, por descubrir, por conservar y por dar a conocer a las generaciones futuras las costumbres, los ritos, los rituales. Era un apasionado de todo eso. Por contarles una anécdota, muchos de los que estamos aquí, Tomás Padrón, Paulino, Cuco Peñate, Juan José, muchos de nosotros que tuvimos contacto con él, a una gran cantidad de nosotros nos convenció en una ocasión para en un entierro de la sardina disfrazarnos todos con lo que se llamaba los hábitos penitenciales. Eso era una tradición antigua que consistía en que una madre se le ponía mal a un chiquillo, una niña, y entonces hacía una promesa a determinado santo, hacía un contrato, de manera que si se curaba, pues durante no sé cuánto tiempo tenía que llevar aquel hábito. También tenía la precaución de llevarlo al médico, ¿no? Que siempre hay que tener cuidado con las dos cosas. Si el niño o la niña se curaba, pues no era cosa del médico, era cosa del santo, y entonces había que vestirlo de esa manera. Bueno, pues a ese entierro de la sardina, que era uno de las fiestas mayores que había en este pueblo, fuimos 30 o más personas, uno disfrazado de Santa Rita, el otro de la Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores, San Blas, y recuerdo que Manolo iba de San Judas, que tú que eres un experto, era blanco y verde el hábito,
¿no? San Judas Tadeo, creo que era. También, bueno, pues tengo una foto y tenemos todos esa foto donde él está en el centro así. Y esa era una de las maneras que él tenía de que se transmitiera y se conservara esa cultura popular que existía y hasta tal punto que la recordamos y que de hecho nuestro grupito de carnavales siguió disfrazándose, siguiendo tradiciones, una vez de barqueras, otra vez vendiendo ropa y cosas así, ¿no? Bueno, una de las maneras de conocer a un autor es a través de sus obras, ¿no? Y aquí estamos delante de una obra que a mí siempre me ha parecido magnífica, desde que la veía en la sala, en su casa del granero, que le llamaba el granero, que estaba arrimada por allí, ¿sabes? Tú veías las obras de Manolo y veías aquellas maravillas y estaba una cosa para allá, otra para acá, típico del taller de una genialidad como era él, ¿no? Se trata de un óleo sobre lienzo de un formato respetable, viene a ser como 1,50 por 1,90 y está hecho con un estilo que yo entiendo que es muy propio del estilo de Manolo. Si tú ves todas las obras de Manolo en una exposición, te das cuenta que casi están hechas con el mismo estilo, un estilo muy académico, muy formal. Él, yo pienso que no tuvo tiempo de evolucionar como evolucionan todos los artistas, ¿no? Hubiese sido una maravilla ver cómo hubiese evolucionado Manolo, pero ya es una maravilla lo que tenemos aquí enfrente. Bueno, pues él era un amante de las tradiciones y de los ritos, como les digo, y para conseguir este cuadro se basó en esos ritos ancestrales de los antiguos aborígenes, en los que ofrecían alimentos a sus dioses o a su dios, al Corán, para conseguir determinados favores. En la escena nos encontramos con un personaje masculino que se encuentra entre sentado y levitando, levantando en alto un gánico, es decir, un objeto de barro que contiene algún líquido misterioso y fantástico que eleva a los cielos. Fíjense que el cielo no es azul, sino que es dorado, es un color cálido, agradable, donde seguramente habitará ese ser mágico que va a ser capaz de conseguir nada más ni nada menos que acabar con la guerra o mantener la paz. Esa sería la idea un poco general del cuadro. Manolo adoraba pintar rocas. Si muchos de sus cuadros son nada más que paredes rocosas. Sin embargo, en este caso, yo entiendo que las rocas tienen, a pesar de lo fantásticamente que están pintadas, ocupan un segundo plano. Viene a ser como el marco grandioso que está encerrando a esa escena dramática que se está desarrollando, ¿no? Del mismo modo, si ustedes se fijan, la figura central está encajada como en dos triángulos, ¿no? Tenemos un triángulo que se encuentra entre las rodillas y los pies, que se comporta como una especie de punta de flecha, ¿no? Nos captura la imagen aquí en el centro, donde está la luz, y nos envía la vista hacia abajo, como para enseñarnos este principio de escorzo. De hecho, si no fuera porque dice Mer, estaba comentando antes al grupo, yo diría que esto es un cuadro de Jesús Arencibia, porque es que es exactamente la manera que tenía Arencibia de pintar, y estoy seguro que él lo conocía. Y es como una especie de truco que utiliza Manolo para llamar nuestra atención. Esta manera de ver un pie, nosotros no vemos nunca los pies así, y cuando lo vemos así nos llama la atención. Bueno, quiero que se fijen también, ha sido motivo un poco de comentario, en este dedo no está alineado con el resto, está fuera de la alineación, y estoy seguro, pueden estar seguros que no es un error de dibujo de Manolo, que era un experto. Así que se lo podemos atribuir al modelo que utilizó, es un problema, una característica que tenía el modelo que utilizó para hacer el cuadro. El segundo triángulo yo lo veo todavía mucho más interesante. Entre los dos codos y el gánico, nuestra vista se centra de nuevo en la luz y sube
y se dirige al cielo, con lo cual Manolo nos convierte a cada uno de nosotros en cómplices de lo que está haciendo este personaje. Él está mirando al cielo, está haciendo una ofrenda y nosotros en este momento estamos haciendo exactamente lo mismo que él. Me parece una idea fantástica por su parte el haber contribuido de esa manera a que todo el que mira su cuadro está realmente luchando por la paz. Y para terminar, un poco de contexto. El cuadro fue pintado en 1986. La década de los 80 fue una época realmente turbulenta. Recordarán que fue la época en la que las tensiones entre las grandes potencias, las potencias de Occidente y la Unión Soviética, fue el momento en el que habían conflictos a ambos lados del muro de Berlín, que terminó cayendo al final. En el 81, un exaltado se mete en el Congreso de los Diputados y mantiene rehenes a todos nuestros diputados, metiéndonos el miedo en el cuerpo. En el 82 entramos en la OTAN y eso produce un desequilibrio general. En el 86 lo reafirmamos, es decir, fue una década en la que todos estábamos asustados. Como está la tele, voy a decir nada más que asustado, pero era más. Y en todos sitios gritábamos sí a la paz, no a la guerra. Pero como Manolo no era un hombre de gritos, era un hombre tranquilo, un hombre que adoraba la convivencia pacífica, contribuyó a la paz, no de esa manera, sino regalándonos esta obra con la que él decía que él también estaba por la paz. Concluyo ya un poco triste, ¿no? Porque fue triste, Manolo murió demasiado pronto, a la mitad de una vida, y nos dejó la tristeza de su ausencia, también nos dejó la tristeza de no saber todo lo que podía haber hecho, y que no lo vamos a ver, pero por lo menos nos dejó un patrimonio que se encuentra en este municipio repartido por las calles, repartido en parques, en rotondas, en los archivos municipales, y es nuestra responsabilidad encargarnos de protegerlos y de difundir su memoria, como estamos haciendo ahora. Y creo que me ha pasado. Añadirte algo más, Pancho, Sí. es que la piedra, decías que le gustaba pintar piedras, pero es que a él le gustaba también trabajar la piedra, y la piedra esa que está ahí ahora con una exposición, otra exposición, cuando salga, si quieren verla, esa piedra es la que normalmente está en prácticamente varios parques de este municipio y está trabajada por él. Y cuando la encontramos, por desgracia se partió una, la encontramos, la trajimos, en aquel momento la pusimos ahí como parte de una exposición que se hizo, la primera exposición de su persona en esta misma sala, y ahí se ha quedado como parte de ese espacio magnífico que queda entre la madera y la piedra de Manolo Mesa. Y hay mucho más arriba en el parque que lleva su nombre, es donde se encuentra el resto de la escultura. Ahí y hay también abajo en Carrizales, en el parque donde están los aviones, en el parque de la aviación, también hay piedras de eso. Añadirlo al comentario que estaba haciendo. Y yo voy a ser el encargado de explicarle brevemente esta pequeña exposición que por parte del Ayuntamiento de Ingenio hemos realizado sobre el patrimonio documental, y el compañero Lelo del bibliográfico, dando respuesta a la solicitud del colectivo Cupacán de hacer una pequeña exposición del documento histórico más importante de nuestro municipio. Yo les voy a comentar que no me voy a detener en explicarle cada uno de los documentos. Yo les invito a que después con calma lo miren con cariño. Cada documento tiene una pequeña explicación, un contexto para que lo entiendan, y quiero aprovechar esta oportunidad para explicarles lo que no ven, es decir, explicarles cuáles han sido las causas, los criterios que hemos utilizado a la hora de seleccionar estos documentos. Yo pienso que es importante en el que comprendan el discurso expositivo, porque de esa forma no solamente mirarán la exposición,
sino que la comprenderán. Decirles que desde el primer momento que Cuco Peñate y el colectivo se presentaron en el ayuntamiento con la alcaldesa Ana y con el concejal, entendimos que era una oportunidad de oro, no solamente para mostrar la parte que me toca, los documentos antiguos, sino una oportunidad excelente para decir y exponer la riqueza de fondos, colecciones y archivos que tiene el municipio de Ingenio. Por eso, desde el primer instante, hemos realizado un pequeño índice, un pequeño estudio, que es el que ven aquí, de los principales fondos y archivos que existen en el municipio. El listado de 10 archivos corresponde al 80% del patrimonio documental que hay en el municipio. Se excluye aquellos fondos y colecciones que no están ni catalogados ni custodiados, es decir, las asociaciones de vecinos, los clubes deportivos, los casinos, son fondos documentales que no hemos tenido acceso ni están controlados, que suponen el 20% más o menos de esa riqueza documental, pero los fondos que sí que están catalogados y custodiados son estos 10. Comentarles que la exposición contiene como mínimo un documento de cada uno de los archivos, a excepción de 3. Uno es la Hermandad de Labradores y Ganaderos, la antigua sindical. Otro es el Juzgado de Paz de Ingenio, estos dos últimos por una cuestión de protección de datos. Y por otro, la Heredad Principal y Minas de Carrizal, porque el único documento importante histórico que tiene es el libro de actas y no está digitalizado. A excepción de esos 3 archivos, la exposición, repito, tiene como mínimo un documento de cada uno de ellos. ¿Cuáles fueron las causas o los criterios por los que seleccionamos los documentos que ustedes ven ahí? Lo que nosotros intentamos, cuando Ramón se sentó conmigo, intentamos buscar un equilibrio entre archivística e historia, entre los archiveros y los historiadores. No siempre nos entendemos, pero es complementario. Para no ser algo unitario, un solo criterio, decidimos utilizar 3 distintos, y principalmente buscando la colaboración de historiadores. Entonces, contactamos con todos los historiadores que han pasado en estos 5 últimos años por el archivo y le preguntamos qué documentos para ellos eran los más importantes. Por otro lado, vimos los documentos más consultados en estos 10 últimos años en el archivo municipal. Y por último, hicimos un estudio de todos los libros dedicados a la historia de estos 2 últimos años y comprobamos qué documentos fueron consultados para la elaboración de estos libros. Con esos 3 criterios hicimos una preselección de 86 documentos y de esos 86, después de mucho debatir y discutir, concluimos con los documentos que ustedes ven ahí, que insisto, están invitados a que los miren con cariño y tranquilidad. ¿Qué nos podemos encontrar? Se lo digo brevemente para no alargarnos mucho. Desde un documento con gran carga institucional, como es ese acta de 1868, donde se nos indica que la independencia de nuestro municipio fue en 1816, ese documento fue la base para festejar el bicentenario del municipio en el año 2016. Por otro lado, se pueden encontrar los documentos más consultados en el archivo, que es la sección de las escuelas, listado de alumnos, de profesores, listado de alumnos, de profesores, de colegios. El 40% más o menos de la consulta de la ciudadanía, de no expertos, de no historiadores que son expertos sino de gente que por curiosidad pasa por el archivo, es de las escuelas. Me imagino que querrán consultar, querrán ver a sus abuelos, etc. Después, por otro lado, documentos con gran peso histórico. Los decretos de creación de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso y de la Candelaria. Documentos también con carga histórica como documentos de la Sociedad de Pasto, sociedad única en el municipio, en el mundo y que se creó en el municipio.
Documentos con gran carga archivística. El árbol genealógico de la familia Ramírez Juárez, aunque fue realizado en 1933, se tuvo que consultar todo el archivo para que se hiciese ese árbol. Y hay datos desde el siglo XVI. Hay que indicar que el archivo está siendo catalogado actualmente y es un archivo que contiene documentación desde 1553. Y fotos, ya que Cuco ha dicho la importancia entre todo de la imagen, hemos puesto, seleccionando gran cantidad que hay, el municipio de Ingenio hay que reconocer que tiene un gran patrimonio fotográfico. Hemos puesto la única imagen que se conserva del reloj de la heredad principal y mina del Carrizal. Gracias a esta imagen se pudo hacer una placa en el Carrizal, donde está como concejala Ana. Y por último, la fotografía más solicitada al archivo para hacer copia, que es la perteneciente a una fiesta del municipio de 1932, perteneciente a la colección de Victoriano Suárez, y yo pienso que es porque hay un cochino en el centro. Pero es una de las fotografías más consultadas para copia y que se ha utilizado hasta para portadas de libros. Yo le insisto que están invitados a verla. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los compañeros por sus exposiciones y al colectivo Cupacán por dos cuestiones. Una, por estas ideas que siempre nos unen con los otros municipios y por darnos también la oportunidad de mostrarles la importancia de los archivos, de la conservación. Del defender un derecho constitucional, no solamente por fondo histórico, sino como ya comentaba la alcaldesa, archivo electrónico, actualidad, un derecho constitucional. Y me coincide para comentarles que el archivo municipal cumple 20 años. Hombre, sería ideal comentarles que la exposición cuadró aquí para conmemorarlo, pero bueno, nos quedaríamos bien, pero bueno. Es algo que quería compartir con todos, que llevan 20 años y nada, invitarles a todos. Muchas gracias. El compañero Aurelio nos va a hacer un ligero recorrido por la bibliografía de la Villa de Ingenio. El primer intento que se hace en Ingenio de redactar la historia del pueblo fue allá por el año 30 y pico, por el parte de un sacerdote que se llamaba Don Juan Arocha, pero ese proyecto pues, no se llegó a materializar nunca. Por tanto, la primera vez que contamos con un libro que pretende ser de historia fue en el año 81 por parte de Agustín Ramírez, que cuenta las memorias que él tiene de su pueblo, que era el Carrizal. Como quiere que sea que es un libro de memorias, pues suele tener un carácter subjetivo, y esto es una historia científica. El primer intento que vemos de historia científica lo va a realizar otro señor de Carrizal, que será Juan López Vega, en el año, creo que fue el 83, creo que fue, con su aproximación a la historia socio-religiosa del Carrizal. Este lo hace basándose en documentos de la parroquia. Luego, también en la década de los 80, aparece el primer libro ya de historia de aquí del pueblo del Ingenio, que también abarca el Carrizal, que es el de José Sánchez y Sánchez, aportación a la historia de Ingenio. Me consta que él venía investigándolo ya desde muchos años antes, pero el libro se edita en 1987. Él pretendía hacer una historia muy completa de Ingenio, pero al final tuvo que dejarlo prácticamente en un catálogo de documentos, una exposición de documentos. En el 87 fue de José Sánchez, como decía, y luego hay un tiempo bastante amplio, de 17 años por lo menos, en que para resaltar el siguiente libro con carácter de historia científica, muy bien documentado, que sería este de la génesis y desarrollo del Ingenio durante el siglo XVI, de Rafael Sánchez y Felipe Enrique Martín. Luego ya Rafael Sánchez continúa su trayectoria de historia científica con más libros, como este Ingenio,
de Ingenio hizo a través de sus instituciones, acontecimientos y personajes. También esto sobre la construcción de la iglesia parroquial, y sobre todo es muy interesante sobre la toponimia, que es un libro básico, diría, para poder conocer la ubicación de los topónimos y acercarnos un poco también al porqué de ese topónimo. Digo que es importante porque muchas veces cuando estudiamos historia conviene también saber el lugar donde eso transcurre, al que se refiere un documento, por ejemplo. Ya me hice referencia a la importante que fue conocer la toponimia de Ingenio a la hora de aclarar el pleito que hubo en el siglo XVI entre el dueño del señorío, que era el obispo, y el gobernador de Gran Canaria. Ahora sabemos que no era todo el señorío el que reclamaba el gobernador, sino solamente la parte del norte del señorío. Lo sabemos porque luego los documentos que solicitan, las personas que solicitan que el gobernador les valide sus propiedades en el señorío, son todos de la parte de Ingenio, y eso se sabe por la toponimia. Dejamos la historia atrás y seguimos entonces con el patrimonio histórico-artístico, que esta especie de guía que editó Rubén Valerón allá por el año 2004, que es una especie de catálogo de todos los monumentos y todo el patrimonio histórico-artístico que tenemos en el municipio del Ingenio. Sobre literatura, muy interesante también este libro. Yo creo que fuimos el primer pueblo, el primer municipio de Canarias en tener un libro tan singular de poesías, pero digamos que desde estas poesías populares, porque son las de Juan Nuez. Juan Nuez sabemos que era analfabeto, pero tiene una memoria prodigiosa y una capacidad enorme para crear versos. Esto fue en el año 62. Luego ya tenemos más libros de literatura, como estos mismos de Juan Ortega, los poquitos de Jefa Aurora, y pasamos entonces también a libros sobre el deporte, como por ejemplo de la casita de Villa Canaria, que tiene un tono también descriptivo sobre la política que se lleva en la lucha, sobre el Club Deportivo Carrizal, o incluso también sobre el Marinita, que es el equipo emblemático del Ingenio. Y, en fin, también tenemos por aquí uno sobre los molinos de agua, que nos habla de la historia hidrográfica del pueblo, concretamente de los molinos. Y finalmente, muy importante también, este otro sobre Frío Emilio, sobre las memorias fotográficas de Ingenio, basado en la colección que tenía don Victoriano Suárez. Un estudio muy suficiente. En el municipio de Santa Lucía hemos escogido, pues, en cuanto a documentos, este acta del año 1956, concretamente del 20 de febrero. Se trata de un acta del ayuntamiento, de un pleno del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, extraordinario y urgente, que se realiza después de los corrimientos de tierra de Rociana, que es uno de los episodios que también combatimos con San Bartolomé de Tirajana. Yo no les voy a descubrir nada nuevo, sino que esto pasó hace, pues creo ya 65 años, se debió a una lluvia que perduraron en el tiempo, durante mucho tiempo, y fueron pues calando en la tierra y originaron ese corrimiento que ya todos conocemos, que desplazaron casas, destruyeron vías de comunicación, incluso pues todavía se puede apreciar justo en el límite entre Santa Lucía, cuando se va por la carretera se sube de Santa Lucía a Casco y se va hacia Tunte por Rociana, justo en esa curva que limita los dos municipios, pues se ve el puente que se vino abajo por ese corrimiento de tierra. Y en este acta, pues lo que se viene a reflejar es que ha pasado por esta zona catastrófica
el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el gobernador civil, el teniente coronel de la Guardia Civil y, por supuesto, el alcalde de Santa Lucía, que han recorrido y han visitado esa zona, y pues se les agradece la labor realizada para evacuar a las 250 personas que se vieron afectadas en ese momento, y se les felicita por la actuación y se les agradece la pronta actuación realizada. Y además se le agradece también al alcalde de San Bartolomé de Tirajana por la ayuda prestada, puesto que los dos municipios quedaron incomunicados y creo que hubo un vecino que se llamaba Tito, ahora no me acuerdo del apellido, perdón, que tenía 2 camiones y puso uno en la banda de San Bartolomé y otro en la de Santa Lucía para poder trasladar a las personas. Y bueno, además en este acta, pues a lo que se le pide al alcalde o se da autorización al alcalde para que pues inicie las tareas necesarias para que esas personas que han quedado sin hogar pues tengan pronto una respuesta y un acogimiento. Leandro y yo nos dejamos los ojos intentando traducir esta letra, no es paleografía, pero a veces también cuesta entender la letra manuscrita y las abreviaciones de esta época. En cuanto a bibliografía, pues esto no es muy histórico, pero yo creo que es un libro muy importante, o por lo menos para mí, por el cariño que le tengo a la persona que da el nombre al premio, es un poemario del primer premio del certamen poético Juan Alvarado. Juan Alvarado, además de ser una persona muy querida, de haber sido una persona muy querida en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, un referente, creo que todo el mundo de vecindario puede recordar la librería Suafe, de la que él y su familia pues eran regentes, pero es que Juan Alvarado además fue concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía desde el primer mandato democrático, por decirlo de alguna manera. Y era cuando pregunté, oye, la gente que lo conocieron y que fueron compañeros suyos en el ayuntamiento, pues me sorprendió 2 cosas que me dijeron. Como concejal de servicios sociales, que se dejaba el sueldo ayudando a la gente, y como concejal de vivienda, pues que fue una de las primeros concejales que abogó y que inició la tarea necesaria para abolir o eliminar esas infraviviendas que eran las cuarterías y que los 6 municipios, porque somos municipios agrícolas, compartimos y que creo que todos hemos conseguido eliminar. Y además este libro, este certamen lo ganó alguien del municipio, que es Maribel Lacabe, una poetisa que ahora mismo vive en Chile, y el nombre, como florece el dafne, como florece el dafne en invierno, pues el mito de Dafne para mí pues ha significado muchísimo, o ha marcado desde que lo conocí en Historia del Arte en COU, como que ha marcado mi vida, hasta el punto de que es el nombre de mi hija, Dafne. Así que si no les importa, pues les voy a leer un pequeño poemita de este premio, que es muy breve y que se llama Llegaremos. Llegaremos, amor, después de transitar por todas las veredas de niebla y soledades, de espinarnos los pies y la memoria. Llegaremos al mar y allí, sentados a la orilla del sol, comprobaremos la línea siempre azul del horizonte y juntos nos daremos a las olas. Allá en el mar, amor, te lo prometo. Por último, por último, y con permiso de Cuco y de las personas que integran Cupacán, y por darle un tonito de humor, me gustaría destacar esta hoja de periódico, que no recuerdo ahora mismo la fecha, me van a disculpar, a ver si la veo por aquí, del año 68. Y este titular que dice: San Rafael de Vecindario, un emporio de riqueza. Y se ven ahí unos terrenos y como que empieza pues a florecer con todo el tema de la zafra, unos almacenes de tomates, como que empieza a haber mucha actividad. Saben que Vecindario es un referente comercial
y de ahí viene la letra de Los Tres de Canarias, de Solimar Viejo Verde Palma, la de vecindario está de moda, por su industria florecer. Es una pequeña bromita, pero que bueno, que por ahí viene la historia. Y a pesar de que tenemos el polígono de Harina al lado, que nos adelantó Antonio Morales por la derecha, pero seguimos siendo referente comercial. Gracias. También sigue siendo de la emigración, porque Mogán en la década de 1880 al 1890 se produce una gran emigración en el municipio. Y Francisco Suárez Moreno llega a decir que 2/3 partes de las personas del municipio se han ido fuera del municipio. En este caso es un consentimiento donde la abuela da el permiso a 5 de sus nietos para que vayan a reunirse con sus padres en Cuba, en Cienfuegos. Da una muestra de la emigración tan grande que hubo, ¿no? Y en este caso aparentemente tuvo un final feliz para los 5 nietos y la familia, menos para la abuela que se quedó aquí sola, probablemente. Y hay 2 fotos ahí detrás que representan a dos historias de esa emigración. Una es Federico Suárez Ramírez, que emigra a Argentina en 1915 aproximadamente, y regresa a ver a su madre porque le había prometido que cuando se casara ella venía a verla antes de casarse, ¿no? Regresa en 1924 y se produce uno de esos trágicos golpes de la vida, ¿no?, de las personas. Un hermano de él, el único varón que quedaba, se muere el año anterior, en 1923, y entonces él se tiene que quedar aquí porque está la madre viuda, tiene 2 hermanas impedidas, una físicamente y otra mental, y entonces ya se queda en Canarias y rompe el compromiso matrimonial y se queda aquí. Y la otra representa a otra parte, a otro moganero que se marchó para Cuba en 1905 aproximadamente, y este no regresó nunca, se quedó allá, y sin embargo tuvo unos 15 hijos, y sin embargo siempre mantuvo correspondencia con la gente de aquí a lo largo de toda su vida hasta que se murió. Nunca volvió, pero sí mantuvo ese contacto. El siguiente es el primer acta que tenemos en el ayuntamiento, que es de 1936, y es el primer, digamos, documento del entramado administrativo del ayuntamiento, porque si bien Mogán se independizó sobre 1814 y 1815, no hay un entramado administrativo hasta esta época, 1836. El siguiente es un nomenclator, donde detallan todos los barrios, municipios con cierta entidad del municipio, y sigue siendo básicamente casi todos con los mismos nombres que siguen teniendo hoy en día muchos de ellos, ¿no? Y este es importante, de 1861, porque no aparece el nombre del emblema, uno de los emblemas del municipio, que es el molino de viento. No aparece aquí, y hay sin fecha, el molino no tiene una fecha de construcción exacta, ¿no? Entonces es una forma de que hemos acotado un poco que el molino no estaba construido, por lo menos en 1861 no estaba construido. Luego aquí debajo tenemos representan el expediente de formación de la iglesia de Mogán, el que se formó para hacer la iglesia, que fue hecha con fondos de un emigrante de Matías Sarmiento, cubano, y de 1804 que empieza más o menos hasta 1814 que se termina, y 1815 el auto de elección de la parroquia, que es el inicio de la fundación del municipio de Mogán. Luego tenemos un bando de 1856 donde se recogen normas de cumplimiento de policía y de desarrollo del municipio, donde da toda la explicación de lo que se puede hacer, ahora que hay que amarrar los perros, que no se puede sentarse delante de la iglesia con el decoro debido. Y luego aquí hay otra parte importante de otro de los puntos de inspección del municipio, que estos son un censo que se hizo en 1958 aproximadamente, de las chabolas que habían en
el barrio de Arguineguín. Ahí ya empezó a crecer Arguineguín con toda la agricultura de exportación y la pesquería, y ya se fue muchísima gente de Tender principalmente, fueron a vivir a Mogán, y había unas 90 y pico yabolas, y se hizo un censo para determinar cuántas personas había en cada casa, y se le hizo una foto delante de la yabola de cada una de las chabolas. Hay otro cuadro como este de fotos, porque fue cuando se estaba haciendo el censo para empezar las viviendas las primeras viviendas que se hicieron aquí en la punta del Perche, yendo para el puerto. Y entonces se hizo el censo para evitar que viniera gente después para acceder a esas viviendas, el Instituto Social de la Marina. Y aquí lo último es un padrón de 1848, que es el segundo padrón del municipio, y uno de contribuyentes de 1861. Es un poquito un resumen de la documentación que está en el archivo. En el aspecto de los libros, hasta finales de los años 90 era un páramo, un desierto bibliográfico, ¿no?, en Mogán. El primer libro de historia, y sigue siendo la referencia del municipio, es de Francisco Suárez Morel, que se lo hemos prestado al de él, y nos hizo un libro de referencia histórica ahora mismo del municipio. Ese es el libro de referencia. Luego ya empezaron en el 2000 ya parece que cogió carrerilla la producción bibliográfica, y se hicieron varios libros de historia, de memoria. Hay uno de la familia de los marreros de la playa, que también son familia de los marreros del pueblo, algunos de memorias oral, y después ya empezó gente a hacer libros, incursiones en la novela, en la poesía, en las aventuras para niños, y se ha ido completando un poquito el aspecto bibliográfico del municipio. Ahora está pendiente la publicación de un libro de don Jesús Rodríguez Calleja, que toma como base el padrón de 1924 y hace un estudio de la sociedad en ese año, y está aderezado con un poquito más de historia. A principios de este año saldrá. Y aquí nos quedamos nosotros. Gracias a Bacán, porque ha sido una forma de que todas estas cosas que están metidas en unos aparentemente cuartos oscuros de gente rara que se va a ver, volcarlo en la gente y que pueda verlo y que se diga, coño, ¿esto interesa? Sí, sí. Más de 8 kilómetros de documentación, por lo tanto es un archivo muy extenso, muy grande, está dividido en 3 sedes. Y bueno, aquí tenemos una pequeña muestra que ya he hablado en varias ocasiones sobre ello, no quiero volver a repetir, como dijo el compañero Emilio, pues invito a que lo vean con más detenimiento. En cuanto a la bibliografía, nuestro municipio es el municipio más grande de la isla y el segundo del archipiélago, y ha tenido una importancia en todas las etapas históricas que ha vivido Canarias. Por lo tanto, aquí hemos representado un poquito esas etapas, desde la etapa prehistórica, a través de la guía de arqueología y demás, hasta la conquista, el siglo XIX, que ha sido un siglo muy convulso, y luego pues también hemos tenido personajes ilustres, como ha sido el gran escritor Pancho Guerra, Francisco Guerra Navarro, hijo de Tunte, y sus obras, los cuentos famosos de Pepe Monaga. Y luego también pues en el siglo XX también hemos sido partícipes de todas esas transformaciones sociales y económicas que ha sufrido Gran Canaria, pues al principio con el tomate, y luego pues con el boom turístico que llegó de la mano del Condado de la Vega Grande en el año 61 con el concurso internacional de idea, que también lo expliqué en su momento. Y bueno, y aquí tenemos pues también una pequeña representación de lo que es el Carnaval Internacional de Maspalomas, que también es bastante famoso, y este cuentito que es una breve historia para niños, que es un pinta y conoce tu municipio y un poco los sitios más emblemáticos, y una historia adaptada para ellos, para despertarle esa curiosidad. Lo que sí me quiero centrar hoy es en una obra biográfica y en unas fotografías que tenemos aquí, que a colación de lo que dijo la señora alcaldesa de Ingenio, es verdad que el patrimonio hay que difundirlo mucho más.
y ahora mismo el Gobierno de Canarias tiene herramientas y gracias a ello, pues a través de la web y el Fondo Documental del Archivo Histórico Provincial hemos rescatado el proyecto del Faro de Maspalomas, que creo que como icono del municipio necesitaba una mención especial. Pues aquí tenemos la construcción del faro y a su ingeniero Juan León y Castillo. El faro de Maspalomas hay que entenderlo en el contexto del desarrollo del puerto de La Luz y de Las Palmas. Para que ese puerto fuera un puerto de primera envergadura, pues necesitaba una serie de infraestructuras aparte que lo apoyara o lo sustentara, y uno de ellos fue nuestro faro de Maspalomas. De hecho, fue en 1861 cuando se decidió crear un faro en la punta de Maspalomas con una luz brillante o centelleante, según la Comisión de Faro que tomó ese acuerdo en ese momento. Bien, como he dicho, se le dio el proyecto al ingeniero Juan León y Castillo, como todos conocen, era ateniense, era hermano de Fernando León y Castillo, el político, y ambos estaban muy metidos en el desarrollo del puerto de La Luz y de Las Palmas. Entonces, ¿qué mejor ingeniero para desarrollar este proyecto que también fue bastante importante? Cuando llega Juan León y Castillo a Maspalomas, ¿qué se encuentra? El hombre se quedó tan impresionado de lo que vio que en las memorias de la construcción del faro lo dejó reflejado. ¿Y qué dijo? Pues mira, llego a un sitio donde no hay nadie, está deshabitado. Además, es desconocido hasta incluso por los propios isleños. Yo creo que nadie ha llegado aquí a este sitio tan al sur, tan meridional. Hay unos caseríos, pero son de muy poca importancia. Luego también se quedó muy impresionado con la geología. Él decía, bueno, tenemos unos conos volcánicos, tenemos unas montañas muy altas, pero por otra parte tenemos unas llanuras extensas. Entonces este señor, claro, acostumbrada a esa geografía, a ese paisaje, a esa ciudadanía de lo que es Tel, de Las Palmas y demás, llegar hasta el sur a finales del siglo XIX, en 1880 y algo, fue un impacto bastante importante en él. Pero aún así decidió construir ese faro. El faro realmente es un conjunto arquitectónico. Está formado por lo que es la torre, la casa y un almacén. La torre tiene una altura de unos 58-60 metros, según las fuentes que se consulten, ¿vale? 2 metros arriba, 2 metros abajo, no creo que sea motivo de discusión. Y tiene un diámetro de unos 6,5 metros aproximadamente. Dentro de la torre está compuesta primero por 2 cuerpos. El primero es el que está más pegadito a la casa, a la altura de la casa, que tiene como una especie de collarín que lo redondea, y luego a partir de ahí tiene otro cuerpo que es como un tronco cónico cortado. Vale, dentro de esa torre hay una escalera helicoidal, que es la que hace que subamos, que tiene un alma también cilíndrica. Y luego llegamos a lo que sería la zona de la linterna, que también se accede a través de una escalera helicoidal, pero esta vez de hierro, y ahí llegamos a lo que sería donde están todos los aparatos ópticos, ¿vale? De hecho, esos aparatos ópticos vinieron de Francia, vinieron en 1889, concretamente vinieron de la fábrica Barbier y Sie, y la primera vez que se encendió el faro de Maspalomas fue el 1 de febrero de 1890, fue cuando emitió su primera luz. Bien, luego tenemos la casa. La casa, al ser un faro de primer orden, tenía que tener estancias para el ingeniero y para los 3 torreros. Uno sería el torrero jefe y los otros 2 torreros pues serían pues el apoyo, pero no tenían esa jefatura como ese torrero jefe. Bien, la casa tiene 2 pisos. El primer piso, el piso alto, por así decirlo, sería como una planta noble, que es donde estaban las dependencias del ingeniero y del torrero jefe. ¿Por qué vivían ellos en ese primer piso, no en el piso bajo? Porque tenían más salubridad y era más higiénico que el piso bajo. Así que tontos no eran y se quedaron con la mejor zona de la casa. Y la casa pues estaba dividida, esa planta, entre zona para el ingeniero con su dormitorio y su escritorio y su retrete, y zona para el torrero jefe y su familia, porque también estaban ahí las familias, que también tenía esa zona de dormitorio, de escritorio y su retrete. Y la cocina estaba aparte por el tema de los humos para que no se metieran en las habitaciones. En la planta de abajo, en la planta baja, pues estarían los 2 torreros que quedaban, con sus familias también, y la distribución de la casa era parecido. Y luego tenemos un almacén que era donde se guardaba la parafina, que era el combustible que usaba esa lámpara para poder alumbrar a esos barcos. Ustedes imagínense en 1890 cómo era aquello, que las condiciones de los torreros, las condiciones de vida de los torreros eran muy difíciles,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, para acceder a un médico tenían que ir a Telde, que está como a unos 42 kilómetros, con esos caminos de tierra porque no había carretera. Imagínense una noche de tormenta en el Faro. La gente dice, en el sur no llueve. No, en el sur llueve, truena, hace mucho viento, y en esa época en el Faro, imagínense, la familia viviendo allí. De hecho, ellos para abastecerse recibían un buque al mes donde le llevaban agua, la comida y todo lo necesario para seguir manteniendo la luz del Faro. Eran unas condiciones bastante interesantes para estudiar sociológicamente. Pues bueno, pues yo creo que este icono nos representa. De hecho, si vamos hacia el sur ahora de Las Palmas, vemos todos los hitos que puso el Cabildo en la entrada de cada municipio, y el nuestro es nuestro faro. En la diapositiva que puso Cuco sobre el plano de Gran Canaria de los municipios, aparece nuestro faro. Y si se hace un análisis de todos los carteles de carnavales de todas las épocas, aparece nuestro faro. Por lo tanto, yo creo que el faro es un emblema y es un icono para San Bartolomé de Trajana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos ilustrado en el patrimonio cultural que pretendemos que esté encerrado aquí durante los días para el disfrute de todas las personas que viven en Ingenio y todos los visitantes que quieran llegar hasta este punto. Para cerrar el acto, le vamos a dar la palabra al concejal de Desarrollo Etnográfico y Patrimonio Cultural de la Villa de Ingenio, que ha hecho un esfuerzo enorme porque todo esto esté en las mejores condiciones, al que agradecemos nuevamente ese detalle. Gracias. Yo poco voy a decir porque ya está todo dicho. Reitero las gracias a cada una de las personas que han trabajado por y para este proyecto, porque nos han hecho ver más allá de la cultura no nacional, sino de ver la cultura de otra forma. Es de agradecer porque ya la tendencia estaba hacia un lado, y gracias al grupo de personas como ustedes, como asociación, y a cada una de las administraciones que están colaborando, pues podemos ver la cultura y disfrutarla de otra manera. Y lo segundo que quería comentarles es que en la mesa que tenemos en la salida hay un conjunto de libros para cada uno de los municipios que han colaborado en esta exposición. Nada más, decirles que buenas noches y que muchas gracias a todos. Muchas gracias.